Estimada iglesia del Señor Jesucristo, buenas noches a todos. Nos da gusto poder verles y saludarles y mirar a la iglesia que en su mayoría está cerrando, como se dice coloquialmente, con broche de oro, porque es el último domingo y es el último sermón dominical que ustedes como iglesia escuchará en esta noche. Porque hoy vamos a cerrar la serie de conferencias durante todo este año que el Señor nos ha dado vida. Y es una vida que la hemos dedicado al servicio de la obra de nuestro Dios, dándole a Él todo lo que se merece, la honra y la gloria, porque Él es digno de recibirla. Y qué bueno que usted está aquí, hermano y hermana, porque comenzaremos el próximo año, si es la voluntad del Señor, darnos vida, y volveremos o volverán ustedes a las tareas asignadas como siempre. Así que alguien también dice, esto no se acaba hasta que se acaba. Estamos esperando dos cosas: que el Señor nos levante a través de la muerte, o que el Señor Jesucristo regrese con poder y autoridad para levantar a la iglesia. Y esta noche hemos titulado entonces este sermón la enseñanza canónica de los sabios, porque hay una serie de ambigüedades con relación a lo que solamente un evangelista escribió. Me refiero a San Mateo. De los cuatro, él fue el único que escribió este pasaje y esta enseñanza de la Escritura. Y hay una razón: porque Mateo le escribió a los judíos. Y el canon bíblico cristiano es la colección que fueron inspirados divinamente, y son los libros que forman lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia, como las Santas Escrituras. Libros que fueron inspirados por el Señor. Y estos libros son los que a lo largo y a lo ancho ha reconocido la iglesia cristiana como la regla de fe y de práctica. Y obviamente hay otros escritos que se llaman apócrifos porque no entraron en el canon de las Escrituras. Sin embargo, también hay otras fuentes literarias que también son buenas de consultar, para que nosotros, hermanos, no es tanto para darle autenticidad a las Escrituras, porque la Escritura es inspirada, pero sí hay escritos que nosotros podemos consultar también. En esta ponencia, entonces, hermanos, hurgaremos acerca de la doctrina que solo Mateo es el que escribe en su evangelio. Pero esta enseñanza que Mateo nos da, o los hechos que Mateo escriben, sirven para dar mayor credibilidad y distinguir al cristianismo de otras religiones que no tienen claras las raíces históricas. Por eso es que hay diferentes denominaciones que nada tienen que ver con el asunto de la Navidad o del nacimiento. Hay otras iglesias que no les importa celebrar o no celebrar el nacimiento o la Navidad como nosotros los cristianos lo hacemos. Y hemos estado predicando durante todo este mes de diciembre acerca precisamente de lo que significa la teología de la Navidad, desde las profecías de Isaías, lo que profetizaron también los profetas menores, y lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Eso lo hemos estado nosotros analizando y viendo a lo largo de este mes de diciembre. Y decía, hermanos, y hoy terminamos. Vamos entonces, hermanos, a la Escritura, capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Eso es importante, hermanos, tenerlo presente. En el tiempo que gobernó el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
diciendo, haciendo una pregunta. Le preguntaban a todos aquellos que encontraban a su paso: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos personajes? Que la tradición cristiana, hermanos, va a decir que solamente eran 3, pero que Mateo, que escribe, no dice Mateo numéricamente cuántos eran. Como pudieron ser 3, pudieron ser 5, 8 o 10. Eso no lo dice. Es una deducción solamente por los 3 que presentaron, o los 3 regalos que presentaron después que llegaron al encuentro con Jesús y con María. De allí es donde se deduce y se dice, bueno, pues eran 3. Y la tradición le va a poner hasta nombre, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y le van a dar también, hermanos, le van a poner color de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Mateo se limita, hermanos, solamente a darnos a conocer el contenido de todo esto. Ya lo demás, yo creo que como buenos exégetas o teólogos, nos toca a nosotros investigar. Pero aquí yo quiero presentar a la iglesia en esta noche quiénes eran. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para que nosotros podamos ir comprendiendo lo que Mateo escribe a los judíos y que esa enseñanza nos la deja también a nosotros. Bueno, ustedes recordarán que muchos judíos fueron llevados cautivos a Siria y a Babilonia en el año 5, 6 y 7 antes de Jesucristo. Tenga en mente eso, hermanos, porque esto nos va a dar una enseñanza muy hermosa, muy maravillosa. Esos judíos fueron llevados allá y en Babilonia estuvieron proféticamente, hermanos, cautivos por un periodo ¿de cuánto tiempo? 70 años. Toda una vida de un ser humano. Una generación tal vez allá se quedó, tal vez. O quizás algún familiar que fue llevado cautivo llevó a su hijo. A lo mejor la señora judía se fue embarazada. Así que ese hombre ya regresó de los 70, 72 a 75 años cuando Ciro le dio, ¿verdad?, la libertad al pueblo judío para que regresara a su tierra. Entonces, nótense ustedes, hermanos, que bíblicamente los judíos que fueron llevados allá ya llevaban el conocimiento de las escrituras. Estudiaban las escrituras, por lo menos el Pentateuco, lo estudiaban. Y como solían hacerlo acá en Jerusalén y sus alrededores, cuando llegaron a Babilonia, hermanos, no se olvidaron de sus raíces. Ellos se reunían, si no con toda la libertad, porque eso es obvio. Usted y yo no podemos actuar con la misma libertad que tenemos en nuestro país, al menos que usted se vaya de manera legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de los babilonios y de los asirios, y vamos a hablar de la gente humilde, oían hablar, oían el léxico, oían el testimonio de los judíos que hablaban acerca de las escrituras, y sin lugar a dudas, hermanos, muchos de ellos, ya sea por curiosidad o porque les llamaba la atención, ellos también iban y escuchaban allí la ponencia de los judíos. Y sabe una cosa, y muchos de ellos se convirtieron también. Nació en ellos la fe, porque Romanos dice que la fe nace por el oír. Así que, hermanos, tenga usted en cuenta eso. John Watson, el psicólogo y creador del conductismo, como otros comentaristas, dicen que cuando se habla acerca de los magos de Oriente, se está hablando de una tribu o de una casta sacerdotal. Obviamente con otras prácticas, porque en ese sentido, después de que ellos entraban a esta casta sacerdotal,
Luego eran reconocidos como maestros de religión y de ciencia. O sea, estamos hablando de personajes que están dedicados a la investigación, a estudiar los fenómenos de las galaxias. Eran gente muy estudiosa, gente de ciencia. Por eso se dice que, bueno, Mateo toma, el castellano toma el decir mago, pero cuando nosotros vamos al griego, eso te va a dar una infinitud de significados. Te va a hablar que eran astrónomos, te va a hablar de que eran adivinos, te va a hablar de que eran encantadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban especialmente relacionados con la astrología, la medicina y toda clase de adivinación y de encantos. Ojo con esto. Estoy hablando de la casta en general, de los que se dedicaban a esto. Ahora usted puede hacer una interpretación. Esas gentes que vinieron, 2, 3 o más, que vinieron de allá, vendrían, hermanos, convertidos después de escuchar a los judíos allá. Nació en ellos la fe. Traían ya la noción y una perspectiva diferente cuando escucharon el mensaje de las Sagradas Escrituras, porque es que a donde se predica la palabra siempre va a haber convertidos. Escucha aquí. Por eso la iglesia no debe callar. La iglesia tiene y debe de desatar sus labios para publicar lo que ya Dios ha hecho en tu vida y lo que las escrituras están diciendo. Estudiaban las estrellas para interpretar eventos contemporáneos y predecir los eventos futuros. Usted escucha ahorita, por ejemplo, que Protección Civil emite a través de ¿qué cosa? De la gente estudiosa, y dicen: no, viene para México un huracán que va a golpear, que va a pegar a tantos kilómetros, los vientos, el oleaje que va a haber en el mar. O sea, predicen ¿qué cosa? Lo que va a suceder. ¿Por qué razón? Porque hasta allí permite a la ciencia Dios que entre a la investigación. ¿Todo para qué? Bueno, en otros lugares, hermanos, en donde se da mucho, ¿verdad?, los sismos, pues también hay alerta de alarma. ¿Sí? Se predice, hermanos, con la única o el único objetivo de que la gente se prepare. Y la gente que vive en las costas, por ejemplo, va a pegar el huracán. ¿Qué hace la gente? Comienza a tapar las ventanas, las puertas y a protegerse. Y en otros lugares allá viven en el sótano. Entonces, esta gente del cual está hablando Mateo, escúcheme aquí, hermanos, no es del todo de condenar. Porque tal vez ellos sí llegaron a la adivinación, a los encantamientos tal vez, pero vamos a corroborar nosotros en la Escritura y ya en el Nuevo Testamento que esta gente también tiene derecho a la salvación, que para ellos también es el mensaje de esperanza, que en ellos también puede nacer ese Cristo que un día nació literalmente en Belén de Judea y que hoy está naciendo en la mente y el corazón de todo aquel que cree. Estos personajes, hermanos, eran gente que siempre estaban inquietos y eran dominados por la curiosidad insaciable. Deseaban siempre descubrir la verdad. ¿Sí? Porque la ciencia eso es lo que busca. Descubrir qué tan cierto es eso. Bueno, hay vida en ese planeta y comienzan a estudiar y les lleva muchísimo tiempo para que puedan decir: no, si es real eso que hay allá. Dicen que sí hay vida porque ya ellos lo investigaron. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a través de los recursos que Dios le permite a la ciencia médica. O sea, el conocimiento, la capacidad, la creatividad que Dios ha puesto al alcance de los seres humanos. Entonces, estos magos, estos que vienen aquí no dice que eran reyes,
Después la tradición cristiana es que se dio la idea, dice, no, pues vamos a ponerle a la imagen una corona. Vamos a poner ahí un negrito de allá de Etiopía, de allá de África, etcétera, etcétera. Entonces, pero aquí Mateo no dice que eran reyes. Él dice que eran magos, eran astrólogos, gente de investigación. Eso sí lo dice el original griego, pero no dicen que eran reyes. Bueno, quiero que escuche con atención lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 19. Si usted quiere abrir la Biblia, ábrala. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18 y 19. Dice la palabra del Señor cuando Pablo predica en Éfeso. Vean el impacto de la predicación en una ciudad llena de idolatría y de diferentes creencias idolátricas. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y escuche lo que viene. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, la adivinación, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio de los libros que ellos habían adquirido, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La literatura que habían adquirido, hermanos, este tipo de personas que practicaban la magia, escuché, sí que realmente le invierten esta gente a la literatura. ¿Sí? Pero lo que llama la atención, hermanos, es que cuando escuchan la predicación, estos hechiceros, estos que practican la magia, la adivinación, la encantaría, el encantamiento, etcétera, entonces ellos también escuchan. Llega el mensaje a su mente y a su corazón y dicen, pues estamos mal con lo que estamos haciendo. Hemos vivido por mucho tiempo engañando a la gente y obvio, viviendo a sus espaldas. ¿Sí? Porque eso es lo que hace este tipo de personas. Y recordemos nosotros que a este tipo de personas Dios le ha dado también autoridad. Al diablo se le dio autoridad para engañar. ¿Sí? Entonces, pero también ellos, al ser creación de Dios, también tienen la oportunidad de llegar al arrepentimiento. Entonces, hermanos, cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos este pasaje del cual escribe Mateo, nosotros podemos comprender entonces que los magos seguramente aprendieron de los judíos de la dispersión y aprendieron acerca de la esperanza de la venida de un Mesías que establecería un reino y iba a ser y será un reino de paz. Entonces ellos dicen, bueno, si viene un Mesías, si viene un nuevo rey que va a gobernar a las naciones con justicia, con verdad, pues, ¿qué te parece si vamos? ¿Qué te parece si nosotros hacemos el viaje? Dicen que van a ser en una ciudad, está distante de nosotros. Bueno, pues ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo y vamos a emprender el viaje? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde? ¿Quiénes eran? Ya vimos. ¿De dónde vinieron? Del oriente, dice el apóstol Mateo. ¿Sí? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente. Escuche aquí, hermano. Del oriente. Esos lugares es Persia o Babilonia.
Y la palabra oriente en el original griego quiere decir levantamiento. Es decir, de donde se levanta el sol, de donde sale el sol. Y en el tiempo que vivieron estos hombres, hermanos, es precisamente los lugares Persia o Babilonia, de allá, del lugar de donde nace el sol, del oriente. ¿Sí? En la Biblia, hermanos, esto tiene una hermosa connotación. La Biblia habla de la luz de la aurora, que simboliza esperanza, que significa nuevos comienzos, crecimiento espiritual y la llegada de la luz. David, cuando habla sobre Jesús, dijo en 2 de Samuel, que quiero que vayamos allá, capítulo 23, el versículo 4. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 4. Escuche usted lo que escribe David acerca de esto. 23, verso 4. Y voy a leer verso 1 al 4. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿De quién está hablando David? Del Mesías, que iba a traer consigo el Mesías. Cuando estos magos escuchan que van a ser un Mesías, comienzan ellos a investigar. Primero, ¿qué significa un Mesías? Y Mesías significa ungido. Y les interesa a ellos conocer e indagar la verdad y comienzan la investigación. Bueno, ellos dicen, ese Mesías va a traer esperanza. Ese Mesías que va a ser el nuevo rey, el nuevo gobernante, va a traer nuevos comienzos. Es el que va a traer el crecimiento espiritual. Es el que va a traer la luz. Escuchen, hermanos. Y cuando ellos llegan a esta palabra de luz, ellos dicen, bueno, nos interesa conocer. Nos interesa saber quién va a ser ese Mesías. Desde su lugar de origen, vinieron guiados por algo familiar a ellos. ¿Qué cosa los guió, dice la Biblia? Bueno, ¿dónde lo dice eso? Vamos a volver otra vez a lo que escribe Mateo. Dice la escritura, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Se interesaron los astrólogos. Ahora hay alguien que está interesado, solo que hay una diferencia. Escucha aquí, porque eso es lo que sucede en el entorno y en el tiempo nuestro. Los astrólogos se interesaron por saber en dónde y en qué tiempo iba a nacer el Mesías. Y ellos se prepararon y dijeron, no, pues sí vamos a ir. Y vamos a ver en breve esto también. Pero este Herodes, hermanos, no está interesado por conocer realmente quién es el Mesías como para ir a adorarle, aunque él lo menciona, pero es falso lo que él está diciendo. No es sincero con lo que él está diciendo. Muy diferente a los adivinos. Bueno, desde su lugar de origen vinieron guiados por algo familiar a ellos, por su estrella. Una estrella nueva
brillante y llamativa, porque escuchen bien versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque no dice la. O sea, en el sentido de la ciencia de investigación de estos hombres, una palabra tenía una gran connotación. La gramática de la palabra para ellos tenía algo muy importante. Ellos dicen, hemos visto su estrella. Y ojo, hermanos, la estrella que ellos vieron no la vieron cuando nació Jesús. No la vieron en el momento de que María le dio a luz. Ellos vieron la estrella muchos días y meses antes. Por eso comenzaron ellos a investigar. Y ellos se decían entre sí, bueno, esa estrella, ¿qué tiene de peculiar? No es cualquier estrella. Esa estrella es diferente. Es una nueva estrella, acaba de aparecer. Es más brillante que las demás. Es más llamativa, llama más la atención que las demás. ¿Por qué? Porque era la estrella, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy predicaba en la mañana acerca de Jesús, ¿sí? Y él dice que Jesús era la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Y es la estrella que estos hombres están mirando y empiezan a estudiar. El versículo 9, hermanos, comienza connota la intervención divina, porque dice el versículo 9 del texto en estudio: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. A más, escuchen aquí, la estrella, hermanos, que era la estrella de Jesús, dice que era la que iba delante, iba guiando de manera progresiva a los sabios que no conocían el territorio a donde ellos venían. ¿Sí? Hoy día, por la misma ciencia, a usted y a mí se nos facilita mejor las cosas para llegar a cierto lugar. Usted toma el mentado GPS y ya usted toma el carro, y ya vienen los carros que ya no será necesario manejarlo, lo vas a programar y ellos te van a llevar a donde tú quieras. La ciencia, cómo está creciendo. Pero estos hombres, hermanos, bueno, pues también por ahí, ¿verdad? La costumbre o la cultura cristiana le pone que venían montados. ¿Y vienen en qué? ¿En un qué? En un camello, en un elefante y en un qué? Y en un caballo. Eso Mateo no lo escribe. Pero bueno, eran los medios de transporte de aquel entonces. ¿Sí? Eran los medios, por eso de ahí nace la idea. Bueno, vamos a darnos la idea de que vienen tres y vienen montados en esto. Este es su medio de transporte. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que esa estrella venía moviéndose, se movía, hermanos. Se movía. Y donde paraban obviamente a descansar, la estrella se detenía. ¿Por qué? Porque ellos venían transitando en un camino desconocido. ¿Qué los guiaba? La estrella. La estrella iba adelante. Escuche aquí. Ella les iba indicando el camino. ¿Sí? Repito, muy diferente, pero Dios moviéndose en todos los tiempos y usando los fenómenos naturales para hacernos a nosotros y darnos a nosotros la enseñanza y para mostrarnos a veces el camino. A Balaam lo dirigió una mula, le salvó la vida a la mula. ¿Ustedes recuerdan? Dios al control y en el control de todo. ¿Cómo vinieron y a qué vinieron? Bueno,
Prepararon toda la logística para el viaje. Porque como es de esperarse, ¿verdad? Todo mundo que va a viajar tiene que preparar toda la logística. Comprar el boleto, preparar la ropa que va a llevar, si no es que ya la va a comprar, a dónde va. Ya tiene rentado el carro a donde va a pasear allá en la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, estos hombres, hermanos, también se prepararon y prepararon toda la logística para el viaje. Sin lugar a dudas, ellos se preguntaron, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar el viaje, pero vamos a llevar comida, todo lo que vamos a necesitar. No llevaban casa de campaña como las que hoy en día hay, etcétera. Pero ellos, hermanos, tenían la intención de llegar a conocer a ese Mesías. Y esa es la enseñanza que a nosotros nos dan estos hombres. Caminaron caminos desconocidos y peligrosos desde un lugar lejano, estimado en el lento ritmo de las caravanas, caminaban unos 40 kilómetros al día. Y comentaristas dicen que tardaron cerca de 3 meses. Bueno, hermanos, bíblica y teológicamente pudieron llevarse hasta 2 años, ya que la estrella fue vista mucho antes de que Jesús naciera. ¿Sí? Entonces, tal vez el tiempo, ¿verdad? No va a ser exacto. Nadie va a conocer con exactitud cuánto tiempo se llevaron ellos. Pero lo que sí nos enseñan a nosotros, hermanos, es cómo ellos se prepararon emocional, psicológica, física, económicamente, etcétera, etcétera. Ellos se prepararon, ¿sí? Porque venían al encuentro del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hoy esto nos muestra a nosotros y nos da una enseñanza. La importancia de que la iglesia se prepare para venir al encuentro con el Señor. Porque venimos a adorarle, venimos a postrarnos a los pies del Señor, venimos a rendirle el tributo y la adoración. Su llegada. Bueno, en su llegada hay algo peculiar. La estrella se detiene, dice la Biblia. La tradición presenta a los magos llegando al establo. Escuchen, esa es otra cosa que está distorsionada. La tradición presenta que los magos llegaron al establo donde estaba, al pesebre, a donde estaba el niño recién nacido. Bueno, Lucas, cuando escribe en 1:41, hablando acerca del nacimiento de Juan el Bautista, usa el término griego phrebos, que normalmente se refiere al feto antes de nacer. Pero cuando nosotros estudiamos Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Aquí, a diferencia de Lucas, que usa el término phrebos, Mateo usa el término griego paidión, que es un diminutivo que significa niño pequeño. Vean ustedes, hermanos. Así que entonces, cuando los magos llegaron, no llegaron, hermanos, a ver a un niño que acaba de nacer. Ahí se detuvo la estrella y acaba de nacer. No, ya es un niño que está en unos meses. Es más, ya María y José y el niño ya no están allí, ya están en una casa. Por eso la Biblia dice, al entrar en la casa, ¿sí? Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, porque se detuvo la estrella. Y al entrar en la casa, vieron al niño, al paidión, con su madre María, y postrándose, le adoraron. Ellos pregonaron la razón de su viaje, hermanos. Pregonaron la razón de su viaje, y ahí está en el versículo 2, donde venían y se encontraban con otro
caminante con otro viajero, le preguntaban: oiga, ¿dónde queda Belén de Judea? ¿Dónde está? No, pues por donde van bien. ¿A cuántos kilómetros? Eso sí, todavía tienen. Hay muchísimos kilómetros, están muy lejos todavía. Pero es que nosotros vamos allá. Vamos a ver al Mesías que va a nacer o que ya nació. Y comenzaban a platicar con la gente allá. Cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, hermanos, bueno, yo creo que eso les impactó a ellos de ver la gran ciudad. Y con cada uno que le preguntaban: oiga, ustedes saben dónde es que van a ser el rey de los judíos, el Mesías, dónde van a ser. Y bueno, cuando se encontraban con un estudioso de la escritura, le decían: no, es en Belén. ¿Y para dónde queda? No, váyase por aquí. Hombres interesados por llegar al encuentro con Dios. Hombres que traían el deseo y la alegría de adorarle, de glorificarle, de tener el encuentro con Jesús, con el Mesías. Entonces ellos dicen: venimos a adorarle. Escuchen aquí, hermanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un hechicero va a adorar a Dios? ¿Cómo es que un adivino va a adorar al Mesías? Al menos que haya habido en ellos un cambio, una conversión. Y sí que lo hubo, hermanos. Sí que hubo una conversión. Ellos fueron los segundos adoradores, aparte de los pastores, que fueron los primeros en ir y adorar al Señor. Ellos son los segundos adoradores. Y repito, hermanos, como pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10. No lo dice la Biblia. Lo que sí nos enseña la doctrina canónica de los sabios es que ellos nos dan una gran doctrina porque vinieron desde lejos a adorar a Jesús. Y ojo con esto, iglesia. A veces nosotros tenemos el templo cerca, a unos pasos para caminar, y no lo hacemos. Tenemos el medio al alcance para venir a adorar al Rey, y no lo hacemos. Ha bendecido Dios a la iglesia y a toda la gente también. Y hermanos, pero a veces se le da las espaldas a Dios. El hombre termina diciendo: es que estoy cansado. La mujer dice: pues si tú estás cansado, yo también lo estoy, así que no vamos. Y sacamos un sinnúmero de pretextos. ¿Cómo no adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Cómo no adorar, amados hermanos, a ese Mesías que volverá para llevarnos a su gloria eterna? Si durante todo este año nos ha colmado de ricas y de grandes bendiciones. Solamente la vida es un don maravilloso que Dios nos da. La iglesia del Señor Jesucristo debe de reconocer y debe tomar el ejemplo que estos personajes a nosotros nos dan. Ellos reaccionaron de una manera tan especial que mostraron admiración, gozo y alegría. Dice la escritura, hermanos, en la parte B del versículo 11: y postrándose lo adoraron. ¿Sí? Lo adoraron. ¿De dónde nace, hermanos, esto? De un cambio, una nueva criatura, uno que puede ser y es diferente ahora. La enseñanza que ellos escucharon de los judíos los fue preparando a ellos, y fue naciendo en ellos el sol de la justicia, el evangelio de la buena nueva, el evangelio que trae paz, el evangelio que trae vida, el evangelio que trae salvación, el evangelio que nos prepara para toda buena obra. Entonces, ¿qué le ofrecieron ellos? Ahí está escrito, hermanos: abriendo sus
tesoros. Le ofrecieron presentes. 1, oro, incienso y mirra. Solamente, hermanos, a los reyes se les coronaba con coronas de oro. ¿Se da cuenta? Esto es un simbolismo que hay aquí de la realeza. Y lo saben muy bien los astrólogos que vinieron. Dicen, no, pero no podemos ir nosotros con manos vacías. ¿Cómo es que nosotros vamos a emprender un viaje tan lejos que nos va a costar plata, nos va a costar oro? Pero bueno, y ese Mesías que van a ser, dice la profecía bíblica que será el rey. ¿Sí? Y cuando ellos escuchan la palabra rey, ya ellos están imaginándose, hermano, un rey sentado en su trono y gobernando a una nación, con su corona de realeza, con ungüentos, amados hermanos, que impregnan todo el palacio y que sale fuera de la misma o del mismo. Entonces ellos dicen, bueno, pues vamos a llevarle regalos también nosotros. Si al cabo tenemos, hay para llevarle, vamos a llevarle. ¿Le dice algo eso a usted? Nos enseña algo la actitud que estos hombres tomaron. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios por todo el bien que Él ha recibido de nosotros? ¿Podemos nosotros pagarle algo a Dios de lo mucho que Él ha hecho? Jamás. Porque todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad y por el amor que Él tiene para con nosotros. Pero si hay una cosa que te pide Dios: el corazón contrito y humillado. El Señor pide tu servicio. El Señor pide que tú veles por los hermanos, por las hermanas, por el prójimo, por los más vulnerables, por los necesitados, por los huérfanos, por las viudas. Hacia ellos nosotros como iglesia tenemos que mirar, hermanos y hermanas. El Señor, si bien es cierto, no necesita nada. ¿Acaso necesitaba Jesús el oro, el incienso y la mirra? ¿Lo necesitaba? No, no. Él es dueño de todo. Solamente que nosotros tenemos que ofrecer en gratitud de todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos e iglesia del Señor Jesucristo, no importa qué distante nosotros tengamos que ir, cuando se nos llame, cuando se nos invite y se nos diga es un culto de acción de gracias, es la proclamación de la palabra del evangelio a través de la campaña o la cruzada evangelística, hermano, no escatime. Porque en ocasiones nos ponemos a decir, pero es que es mucho el dinero, el taxi cobra tanto X o Y. No, pero cuando usted va de viaje, hermano, no importa, ya se programó. ¿Sí? Todo lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor, hermanos, es porque ya Él nos los ha dado a nosotros. ¿Sí? Ofrécele tu vida, hermano y hermana, ofrécele tu corazón y comienza este nuevo año que Dios nos va a permitir, si es su voluntad, ver. Comiénzalo bien, hermanos, entregándote completamente al Señor. No escatimes tu propia vida, no escatimes el tiempo, los recursos económicos. Todo, hermanos, es provisión de la gracia divina y amorosa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Al Dios que nosotros adoramos es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga.